Bueno, jóvenes, sean nuevamente bienvenidos. En este corto video vamos a a retomar el tema de potencia compleja. En este caso lo vamos a aplicar a un ejercicio como tal. Entonces podemos visualizar que tenemos dos cargas. Este lo vamos a realizar con dos carguitas Z1 y Z2. Y también hay dos preguntas distintas. Miremos primero las cargas. Me dicen entonces que las cargas están conectadas a 440 voltios. Ese es el voltaje de la fuente que tenemos aquí. Me dicen que el sistema está trabajando a una velocidad angular, a una omega, de 100 radianes por segundo. Entonces miren que aquí me la están entregando. En el que hicimos en el video pasado, en ese asumimos la velocidad angular dado que no nos la entregaron. Pero en este que ya nos la están facilitando, tenemos que utilizar esta. Me dicen que Z1, ¿ya? No quiere decir que esto es una división, esto quiere decir que para Z1 me están diciendo que su potencia aparente es de 1200 VAs y que el factor de potencia de esta carga es de 0.89 en atraso. Esos son los dos datos que me están entregando de Z1. Para Z2 me están diciendo que tiene una potencia reactiva de 1500 voltios por amperios reactivos y que tiene un factor de potencia de 0.65 en atraso. Entonces vean que me están entregando la información de las dos cargas. Pero me están haciendo dos preguntas completamente diferentes. Me están diciendo que para la carga, para cada una de las cargas por separado, debo calcular S, P, Q, QC, el condensador y la Z. Y me preguntan y me dicen que lo debo corregir a 0.95 en atraso. Entonces vamos a realizar este primer punto. Para poder realizar eso, debemos recordar las formulitas que vimos en el video pasado. ¿Ya? La formulita para QC y la formulita para C. Entonces tenemos que QC es igual a P, corchetes, tangente del ángulo inicial menos la tangente del ángulo final. El inicial es el de la potencia que nosotros calculemos y el final es a donde nos dicen que tenemos que llegar. Aquí entonces la omega va a ser igual a 100, no 377 como en el video anterior, sino 100 aquí. Y el voltaje aquí pues va a ser 440 y sin ángulo. Proseguimos entonces. Para cada una de las cargas tenemos que el factor de potencia al cual debemos llegar nosotros nos dicen que es 0.95. Entonces el ángulo final sería coseno a la menos 1 de 0.95, sería un ángulo de 18.19 grados. Empecemos con la Z1. Entonces para la Z1 tenemos lo siguiente. Tenemos la S, me dijeron que es 1200 VAs, entonces ya tenemos algo ganado aquí. Me dicen que el factor de potencia de esa carga es de 0.89, entonces decimos que el ángulo inicial de esta carga es coseno a la menos 1 de 0.89. Me dice que tenemos un ángulo inicial de 27.12 grados. Puedo decir entonces, es decir, puedo concluir aquí, que la potencia aparente es 1200 VAs con ese ángulo. Recuerden que esta potencia es un número complejo, entonces puedo pasar esto de su forma polar a su forma rectangular. Donde tengo entonces que S es igual a 1068 más J 547. Acuérdense que la S es la potencia aparente y ella tiene ángulo. Y que S es igual a P más JQ. Vean que aquí ya empezamos a contestar el ejercicio. Me pidieron P, me pidieron Q y me pidieron S. Vean que aquí ya contestamos casi la mitad de la pregunta número 1. Entonces, sigamos. Dice entonces aquí más abajo, QC. Voy a calcular QC para la primera carga. Entonces dice que QC es igual a P, 1068. Recuerden que la P nunca va a cambiar. ¿Qué multiplican? La tangente del ángulo inicial. Recuerden que la tangente del ángulo inicial va a ser esta, 27,12. Ese es el ángulo inicial de nosotros. Y el ángulo final es a donde nos dijeron que tendríamos que llegar. En este caso nos dijeron que a 18.19 grados. Sacamos las correspondientes tangentes y nos dan estos dos resultaditos. 0.51217 y 0.3286. Si realizamos la respectiva resta entre estos dos valores nos da 0.18357 y eso lo vamos a multiplicar por 1068. Nos da entonces que tenemos una potencia para el condensador de 196 bares. Esta es la potencia que vamos a suplir con el condensador.
Sigamos. Vemos entonces aquí que podemos calcular el condensador. El condensador entonces va a ser la QC que acabamos de calcular arriba, que fue 196 bares. Recuerden la velocidad angular que nos dieron para el ejercicio, que es de 100, y el condensador va a estar conectado a 440 al cuadrado. Entonces nos dan estos valores, 196, y aquí nos dio 19360000. Nos da entonces un condensador de 10.12 microfaradios. Aquí les recalco que tienen que poner mucho cuidado. Este micro equivale a 10 a la menos 6. Quiere decir entonces que estos son dos espacios. Este señor viene acompañado aquí de 4 ceros. Entonces este valor realmente es 0,00001012 faradios. Pero yo en la calculadora lo arreglo para que me dé a 10 a la menos 6 y lo coloco en microfaradios. Para la carga 2, entonces para la carga 2 conservamos el ángulo final porque es el mismo. Recuerden que es 18.19. Pero para este tenemos que venir nosotros a calcular lo que nos están solicitando. Me dicen que Q es de 1500 bares. ¿Listo? Y el factor de potencia es de 0.65. Entonces el ángulo inicial de este señor va a ser coseno a la menos 1 de 0.65 y me dice que es de 49,46. Me dieron Q, entonces debo mirar a ver cómo voy a proceder para calcular las demás. Yo quise entonces calcular S. La S y la Q están relacionadas con el seno del ángulo. Dice que seno de phi en el triángulo de potencias que vimos en el video pasado, que es Q sobre S, queriendo decir que S es igual a Q sobre el seno. En este caso yo puedo decir que S es igual a 1500 bar que me dieron a mí en el inicio del ejercicio, dividido el seno de 49,46, que fue el ángulo que acabé de calcular con el factor de potencia que le corresponde a la carga número 2. Calculo el seno de 49,46 que me da 0.75995. Hago la respectiva división y me dice que la potencia aparente que yo debo tener es de 1973.807 voltios por amperios o VAs. Recuerden que la S es la que tiene el ángulo, entonces le pongo el ángulo de 49.46 y paso esto a rectangular. Miren que me dio la misma potencia reactiva. Esto es la que estoy cumpliendo. Y ya tengo la P es 1283 más J 1500. Prosigamos. Ya podemos proceder a calcular el condensador. Entonces tenemos que el condensador es 1283, que es la P de la segunda carga. Ya, para eso la calculé, la necesito. Por la tangente del ángulo inicial, que es 49,46, menos la tangente de 18.19. Calculo las respectivas tangentes de estos dos elementos, de estos dos ángulos, hago la respectiva resta y multiplico por la respectiva potencia activa que tengo de mi carga. Me dice entonces que yo tengo una potencia de 1078.5 voltios por amperio reactivos. Esta es la potencia que debe suplir el segundo condensador para la carga 2. Procedemos entonces a calcular el condensador. Entonces tenemos que es 1078.5 dividido 100, que nos la dieron para este ejercicio, y el voltaje al cuadrado. Entonces tenemos 1078,5 dividido 19360000 y me da un condensador de 55.707 microfaradios. Recuerden, micro es por 10 a la menos 6. Bueno, ahora, para ambas cargas, como yo ya calculé las potencias respectivas para cada una de las cargas, entonces yo las llamo S1 y S2. S1 es de la carga 1, entonces la carga 1 tiene 1068 más J 547. Y la carga 2 me dio 1283 más J 1500. Yo las potencias las puedo sumar sin ningún problema, porque las potencias no tienen que ver si están en serie o están en paralelo las cargas. Las potencias son potencias y se pueden sumar sin ningún inconveniente. Entonces sumo los reales y me da 2321, sumo los imaginarios y me da 2047. Paso este número a polar y me da 3094.71 con un ángulo de 41,41. Esta es la S total. Entonces aquí me faltó la T. Esta es la S total.
Si le saco, el ángulo final, ángulo inicial para las dos cargas va a ser este. ¿Listo? La única forma de que yo sepa este ángulo es si sumo las potencias, no hay otra forma. O en su defecto, pues si calculo las z y las sumo en paralelo, pero es más sencillo por este lado. Como ya tengo lo que necesito, recuerden entonces que la P es 2321. Ya puedo proseguir aquí abajo. Recuerden que el factor de potencia cambia, ¿se acuerdan? Para las dos cargas iniciales es de 0.95, pero para las dos cargas juntas, es decir, como si fueran una sola, es de 0.92. Entonces ya tenemos que llegar a 23.07 y reemplazamos en la formulita que tenemos. Tenemos entonces que QC es igual a 2321, que es la potencia activa del eje de este que acabamos de calcular, la suma de las dos potencias, 1321, y multiplicamos por la tangente de punto 4141 menos la tangente de 2307. Calculamos las tangentes respectivas, hacemos la respectiva resta o diferencia de los dos elementos y multiplicamos. Nos da entonces que para las dos cargas corregir su factor de potencia a 0.92 en atraso, necesito entonces una potencia del condensador de 1058.6 bar. Calculo el condensador, entonces digo yo aquí que 1058.6 dividido 100 y por 440 al cuadrado. Me da que necesito un condensador de 54.67 microfaradios. Ese es el condensador que se requiere para corregir el factor de potencia de las dos cargas. Entonces este ejercicio lo hicimos para corregir el factor de potencia de cada una de las cargas por separado, es decir, colocándole un condensador a cada una. Pero también se puede corregir el factor de potencia de las dos cargas y colocarle un solo condensador a las dos. No es necesario uno por uno. Hay distintas formas y hay distintos métodos de corrección de factor de potencia. Aquí les estoy mostrando uno individual para cada una de las cargas y uno en grupo. Nos queda faltando entonces la Z. La Z se puede calcular, ¿ya?, con lo que nosotros tenemos. Recuerden que la potencia S, esta S que ustedes tienen aquí o la que calculamos de esa que también la calculamos abajo, S es igual a voltaje por corriente. De ahí podemos despejar cada una de las corrientes de estas impedancias. Cuando tengamos la corriente podemos aplicar la ley de Ohm diciendo que Z es igual a voltaje sobre intensidad y ahí se calculan las respectivas Z de estas dos cargas. Esas se las dejo a ustedes para que tengan alguna cosita para hacer por ahí. Bueno, espero que este video les sirva de mucho. Aquí está un resumencito de lo que hicimos. Calculamos, corregimos factor de potencia para cada una de las cargas y corregimos factor de potencia en grupo para las dos carguitas. Bueno, muchas gracias. Espero que este video les sea de suma ayuda y que lo aprovechen. Recuerden tomar apuntes.